Buenos días, campeones, espero que estén muy bien. Hoy vamos a responder una de las preguntas que más recibo prácticamente a diario por mi Instagram: ¿cómo puedo vivir en Suiza? Voy a responderles entonces todas esas preguntas que se hacen las personas que alguna vez pensaron que querían venirse a vivir aquí a Suiza. Y también les voy a contar algunas de esas cosas de las que nadie habla y que tienes que entender si algún día te quieres venir a vivir a este país. La primera cosa que hay que entender es que si tienes un pasaporte de fuera de la Unión Europea, es prácticamente imposible vivir en Suiza. Imposible. Y eso es precisamente porque las leyes en Suiza no lo permiten. Hay formas, pero son tan difíciles que es mucho mejor mirar otras opciones en otros lugares, porque en Suiza no valdría la pena hacer el esfuerzo. Ahora les voy a explicar lo que tienen que hacer si ustedes son de países terceros. Imaginemos que, por ejemplo, yo soy colombiano y yo quiero venir a vivir en Suiza. La única manera en que Suiza me va a dar a mí un permiso de residencia siendo colombiano o guatemalteco o canadiense, porque no discriminan en función de si el país es del primer o del tercer mundo, sino si está en la Unión Europea o no, es que Suiza necesite de esa persona. Necesito de Carlos Pérez, porque Carlos Pérez, señor colombiano, es el único hombre del mundo que tiene un postdoctorado en cómo se comportan las partículas de uranio expuestas a rayos ultravioleta. Entonces, esa persona específica, Suiza la va a buscar para traerla para acá y darle un permiso de trabajo. Usted, si es un premio Nobel, si usted es un científico, un postdoctorado, si usted es un artista, un violinista profesional, por ejemplo, con una maestría o con una carrera a sus espaldas, un ruso muy famoso que tiene 40 años de experiencia y que ha sido maestro de los mejores violinistas del mundo que han ganado todos los concursos, entonces Suiza a usted lo va a buscar y le va a dar ese permiso de trabajo específicamente a usted para que venga y aporte todo lo que usted sabe a la sociedad suiza. De otra forma, es prácticamente imposible. Si usted lo que quiere es venir a Suiza, ser mesero, es prácticamente imposible. Imposible. Hay un par de opciones más y son tan difíciles que, bueno, se las cuento para ver qué opinan ustedes. La primera es casarte con un suizo. Si te casas con un suizo, se te van a abrir las puertas del cielo porque te van a dar una residencia prácticamente instantánea. Ahora bien, si usted es un ciudadano europeo o usted tiene pasaporte europeo, ya es un poco más fácil. Lo que tienes que hacer es venir y empezar a meter currículums en todas partes para ver si hay suerte de que en alguno te haga. En el caso de que alguna empresa te quiera contratar, ellos tienen que mandar una solicitud al Estado suizo para ver si ellos aceptan que tú puedas venir a vivir aquí. Generalmente en el 99% de los casos, por no decir en el 100%, el Estado acepta sin ningún problema porque aquí se respeta muchísimo la libertad privada y la libertad económica de las empresas o de los individuos. Pero también existen dos otras formas en las que ciudadanos no europeos pueden venir a vivir a Suiza legalmente. La primera, a mi juicio, es la más complicada y es la de venir como refugiado. Muchísimas personas de África o de Medio Oriente o incluso de los Balcanes vienen aquí para intentar aplicar por la visa de refugiado. Pero ¿qué pasa? Suiza es un país muy hermético y no hay ayudas como por ejemplo las hay en Alemania. Es muy difícil que el gobierno suizo te dé un piso para que vivas y te dé una subvención. Hay casos, pero es menos del 20%. Ahora, si usted quiere venir aquí a Suiza a aplicar por un permiso de refugiado, lo primero que tiene que hacer es no pasar por un control de un país secundario o terciario, cosa que es muy difícil porque no existen vuelos directos o prácticamente no existen vuelos directos de países terceros a Suiza, sino que siempre tienes que hacer una escala en algún lado. Hay excepciones, por supuesto, como por ejemplo desde China puedes venir directamente hasta acá. El problema está en que cuando haces una escala en otro país te sellan el pasaporte y ese país que te sella es el principal responsable de tu llegada a Europa, porque se supone que ellos hicieron un control en aduana. Entonces pongamos un caso hipotético en el que usted llega a Francia, le sellan su pasaporte en Francia y logra llegar a pie o en bicicleta hasta la frontera suiza. Al llegar a la frontera suiza y tú pides tu petición de refugiado, vas a estar en una especie de campo de semicalabozo por más o menos 2 semanas. Durante esas 2 semanas ellos van a evaluar la posibilidad de que tú pases al segundo renglón, que es un campo de refugiados más grande, que por cierto la mayoría de ellos viven es de regalías y de donativos, no del gobierno. Y una vez que tú estés en ese campo, ellos van a volver a pasar por otro filtro en donde el 80% de las personas que piden asilo en Suiza son reenviadas al primer país en donde sellaron sus pasaportes. Si usted, por ejemplo, llegó a Francia, va a ser reenviado a Francia. Solamente un 20% logra pasar el último filtro y es aceptado por el gobierno para ser partidario de recibir una subvención o de recibir, por ejemplo, un apartamento o un piso. Todo el tiempo que pasas en el campo de refugiados vas a estar compartiendo habitación, por ejemplo, con 8 personas que desconoces, siempre en literas. Las condiciones no son malas,
pero no son las mejores y probablemente no es algo que ninguno de ustedes desearía. La segunda opción para personas sin pasaporte de la Unión Europea es la visa de estudiante. Y precisamente en el campo de la música clásica, aquí en Suiza hay muchísimos estudiantes de muchísimas partes del mundo, porque la carrera de la música clásica tiene una apertura, no voy a decir amplia, pero regular para todos los extranjeros, porque para estudiar música clásica no es necesario tener una carrera previa. ¿Qué pasa con otras carreras? Si usted quiere venir a Suiza a estudiar en condición de no ciudadano europeo, usted tiene que tener ya una carrera previa. Por otra parte, el permiso de estudiante o la residencia estudiantil o la visa estudiantil no te da derecho a trabajar por más de 20% cuando te da derecho a trabajar, porque generalmente no te da derecho a trabajar. Eso quiere decir que para estudiar aquí en la universidad ya tú tienes que venir con el dinero completo en tu cuenta. Y cuando vas a solicitar el permiso de residencia estudiantil, tienes que justificar tus medios económicos, cosa que es muy difícil porque la mayoría de las universidades aquí cuestan una barbaridad de dinero. Eso sin contar también el hecho de que los pisos, la residencia, la vivienda es muy costosa. Estamos hablando de una cantidad que oscila entre los 1.000 y los 3.000 francos al mes. Puedes conseguir habitaciones de una sola pieza entre 500 y 1.000, pero es difícil. Y eso es algo que es muy famoso en Suiza, justamente el problema para conseguir vivienda, porque hay muchísima demanda y muy poca oferta. Por otra parte, cuando vienes a estudiar a Suiza, ellos te hacen firmar una carta en la que te comprometes a irte de Suiza una vez que hayas terminado tus estudios. Todas las personas que intentan quedarse en Suiza después de eso se enfrentan a unos abogados que dicen, pero mira, aquí está tu carta. El problema está en que ellos no te van a dar la residencia antes de que tú hayas firmado la carta de renuncia al país. Entonces es un ciclo muy difícil de romper. Sí hay casos de personas de fuera de la Unión Europea, como mi mejor amigo, que logran pasar un montón de filtros y logran demostrarle al Estado suizo que son personas indispensables. A esas personas muy excepcionalmente le pueden dar un permiso de residencia, pero se la dan a una o dos personas en todo el país por año. Es muy complicado obtenerlo, por no decir imposible. Por otra parte, imagínate que eres un ciudadano español o portugués, o eres un latinoamericano con un pasaporte alemán porque tu familia pues tiene ancestros alemanes y quiere venirse a Suiza aquí a trabajar. Si no hablas alguno de los 4 idiomas necesarios para vivir aquí, es imposible prácticamente que te vayan a dar ningún empleo, porque hay muchísimos suizos que son trilingües o políglotas. De hecho, aquí la vida en Suiza es prácticamente imposible si tú no hablas al menos 2 o 3 lenguas. Ahora, sí existe un, entre comillas, salvoconducto de una última excepción para poder vivir en Suiza. Sin embargo, esto es muy raro de ver y solamente se dan organizaciones internacionales como la Cruz Roja. Es una cosa que se llama la carte de legitimación. Es una especie de permiso que el Estado suizo te da sin ningún tipo de garantías de poder quedarte en el futuro, siempre y cuando trabajes para una empresa en específico que necesita de una persona en específico. Es más o menos parecido al caso que hablamos al principio de que Suiza necesita de ti, pero esta vez no es Suiza sino es una empresa. No te dan un permiso de residencia como tal, sino que te dan una tarjeta de, llaman ellos, legitimación. Con esta tarjeta, siempre y cuando trabajes para esa empresa, por ejemplo, la Cruz Roja, vas a poder vivir en Suiza. Una vez que termines tu contrato con la Cruz Roja, entras en un periodo pues de 3 meses de turismo y eventualmente tienes que devolverte a tu país. Yo sé que este video va a desmotivar a muchísima gente, le va a quitar la esperanza, pero así es la realidad y lo mejor es siempre estar al corriente de cómo son las cosas. No crean en falsos anuncios de en este pueblo buscan personas de cualquier parte del mundo para que lo habiten. Este pueblo te paga yo no sé cuántos miles de francos para que vayas a vivir en él. Nada de eso es verdad. En ninguna parte de Suiza buscan personas para que vengan. Más bien, aquí en Suiza hay un partido ultra conservador que se llama UDC, que lo que quiere es sacar extranjeros sea como sea, y para ellos todos los males de Suiza que yo no sé de qué males están hablando, los males de Suiza son culpa de los extranjeros. De hecho, ellos estaban en desacuerdo con que la mujer pudiera votar. Vivir en Suiza, si no tienes un trabajo, si eres estudiante, es extremadamente difícil. Yo tuve los peores años de mi vida. Hubo un momento en el que yo estaba tan pobre que comía una sola vez al día una lata de maíz. Ahora imagínense que ustedes reúnen todas las condiciones, son ciudadanos europeos y hablan 3 idiomas. Aún así, las condiciones son muy difíciles porque la competencia es brutal. Sencillamente porque en Suiza se pagan de los salarios más altos del mundo. Precisamente por eso la competencia es brutal, porque cuando hay un solo puesto abierto, vienen 400 personas y es muy difícil que seas tú la persona que haga. Todos los trabajos están bastante bien remunerados y eso hace que la calidad de vida de las personas sea bastante alta. Espero que esto les haya sido útil. No se olviden de compartirlo hasta con su abuelita. Nos vemos la próxima. Chao, chao.